Buenas noches, iniciamos el programa Tiempo Presente de TEACA Televisión Online y Nortevisión. Hoy vamos a tratar un tema interesante que es la gestión de las emociones, porque aunque somos seres racionales, las emociones nos afectan bastante más de lo que creemos. Para ello contamos, como siempre, con los contertulios Ana Zabaleta. Hola, buenas noches, José Luis. Experta en ese tema precisamente, y con Carmelo González. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Ana, esto de las emociones es mucho más la punta del iceberg, ¿no? Claro, fíjate tú que has dicho somos seres racionales, y lo Sí. somos, pero no solo racionales. No es que las emociones nos afecten, es que somos emocionales también, como seres humanos. Sí. Y es un tema que antiguamente no se trataba, es más, las emociones se tapaban, se tendían a taparse, y entonces no nos han educado para manejar las emociones, para hacernos responsables de las mismas y desenvolvernos en la vida. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de este tema para dar un poquito de luz a todo esto y que bueno, podamos aprender algo todos. Sí. Yo me incluyo, ¿no? Porque también soy un ser emocional y aunque sepa de esto y lo trabajé, pero estamos en un mundo donde no nos favorece la gestión de emociones y Sobre todo cómo gestionarla, ¿verdad? todos caemos. Gestionarla y tener una vida un poco más feliz, menos complicada, ¿verdad, Carmelo? Así es, José Luis. Yo creo que todos hemos venido aquí, a este mundo, a ser felices. ¿Ok? Lo que pasa es que hay circunstancias que hacen que eso no ocurra con la frecuencia o en el tiempo en el que nosotros quisiéramos. Pero bueno, todos somos, aparte que somos seres racionales, viendo un poco también a lo que tú decías antes, también tenemos una parte importante y emocional. Y creo que tenemos que aprender a gestionar esas emociones. Yo diría más, si a los niños, porque ya se ha descubierto, hay grandes estudios sobre este tema, no recuerdo ahora los nombres de los doctores en psicología que han venido trabajando durante muchísimos años sobre este tema, o incluso se le está dando más importancia al conocimiento, a la inteligencia emocional que no a la inteligencia por el conocimiento. Cierto. Con lo cual, si somos capaces, si los niños son capaces de trabajar en ese campo, lógicamente los conocimientos van a ser mucho mejores y mucho mayores. No sé si... Sí, claro, es que las emociones son un elemento necesario. Es decir, cuando sentimos miedo, en la época primitiva, es que venía un depredador a comernos. Y entonces el miedo hacía que salieras huyendo, lo que te estaba haciendo era protegiendo. Lo que pasa es que el mundo se ha ido transformando y a lo mejor las emociones no se han ido gestionando de forma que se adapten a la realidad actual en el que muchos fenómenos han desaparecido y otros son nuevos, ¿verdad? Claro. Además que el problema también ha sido que no se le ha prestado atención a ese campo. Fíjate tú que has hablado del tema del miedo, precisamente, esa emoción, y para mí hay dos tipos de emociones. Siempre hemos hablado, ¿verdad?, de emociones positivas y emociones negativas. Claro. Sin embargo, yo cambiaría el nombre de las negativas. Ninguna emoción es negativa. Toda emoción viene a mostrarnos algo. Claro. Yo la llamaría emoción incómoda. Hay emociones incómodas, incluso hay emociones que luego me gustaría ir profundizando sobre ellas. Hay emociones incómodas e incluso mal vistas, como la envidia y los celos. Sí. Uy, está muy mal visto. ¿Y qué pasa al estar mal visto? Que no reconocemos que las sentimos, entonces menos le prestamos atención. Claro. No sabemos lo que es, sentimos una incomodidad y evadimos. Si profundizamos, lo malo no es el sentimiento, ya te digo, no es la emoción, perdón, es cómo reaccionamos ante esa emoción. Ahí es donde, en todo caso, está la negatividad. Sí, o sea, la sensibilidad es normal, ocurren todas esas cosas. Luego la percepción de cómo lo tenemos que manejar o cómo lo manejamos de forma instintiva, pues ha ido cambiando y algunas veces se vuelven negativas realmente, porque no es que sean negativas, sino que no lo gestionamos mal. Exactamente, ¿cómo reaccionamos ante ello o cómo proaccionamos? Porque sí, yo digo, siempre hay una elección, ¿no?, de cómo accionamos ante esa emoción. Entonces, según cómo actuamos, una emoción, por ejemplo, una emoción de envidia, hablando de la envidia que es tan fea, ¿verdad?, esa palabra que no nos gusta nada, la envidia no es mala, viene a mostrarnos algo que no estamos haciendo con nosotros mismos. O sea, cuando tú
te sientes incómodo ante lo que está haciendo alguien, porque fíjate tú que la envidia siempre se confunde con deseo lo que tiene el otro, no forzosamente, a lo mejor simplemente está la otra persona en una situación de éxito que a ti te está haciendo sentir mal. Claro. Pero no es que, claro, nosotros lo interpretamos como negativo porque decimos sentirme mal ante el éxito de otros, que soy mala persona. No, realmente no te estás sintiendo mal por el éxito de esa persona, te estás sintiendo mal porque tú no estás teniendo un éxito en algún como campo, la otra persona. Que no tiene que ser el campo de esa persona. No tiene que ser. Entonces, ¿cuándo es positiva? Cuando eres consciente de ello y dices, vamos a ver qué es lo que yo no estoy trabajando en mí para conseguir lo que yo quiero, que no tiene que ser lo mismo. Claro. ¿Vale? Entonces, ahí es positiva la envidia. Efectivamente. Ahora, cuando lo que reaccionamos es, ¿cómo lo habrá conseguido? ¿A quién no sé qué? No. Claro. Pues ahí es cuando realmente se convierte en algo negativo. En algo negativo, claro. Ahí, hablando del miedo, yo así lo pienso desde hace mucho tiempo, quizás porque lo experimenté también en mí mismo, ¿no? Antes hablaba del miedo como medio de protección, me parece bien. De defensa. Tú estás llegando de defensa, tú estás llegando a un precipicio y coño, tengo miedo a acercarme más porque me puedo resbalar y caer, ¿no? Entonces te retiras. Pero hay un miedo que genera mucho más miedo y que además te coarta la vida. Claro. Es el miedo a la muerte. Es así. Yo cuando rompí con ese miedo a la muerte, mi vida cambió. O sea, totalmente. Y hay muchas personas y hay telespectadores a los que tú les puedes preguntar si le tienen miedo a la muerte y te dicen, sí, yo ya no le tengo miedo a la muerte. Encantado, aquí estoy, muerte. ¿A dónde nos vamos? O sea, clarísimo. Porque es una manera también en esas emociones de que quitando ese sentimiento de miedo a la muerte, surge más la alegría y surgen más otras emociones positivas que nos pueden llevar a tener aquí una vida mejor. Claro. Aparte de eso es que le tengas miedo o no le tengas miedo, la situación está fuera de tu control, es inevitable, pues realmente, pero claro, ese es uno de los miedos profundos del ser humano a través de toda la historia. Yo es lo que iba a Son decir, los grandes miedos. Que el tema del miedo a la muerte también es un poco complejo porque viene insertado en nuestra genética porque es el que nos lleva a la supervivencia, ¿vale? Claro, Entonces, yo no digo a lo mejor perderlo del todo porque también es lo que nos defiende, pero sí no dejarte embargar ni condicionar tu vida por ella. Ahí es donde viene la gestión. Porque a veces gestionar emociones no es perder la emoción, no es negarla, no es decir, yo ya no le tengo miedo, que no digo que pueda pasar, ¿no? Pero no tiene que ser forzosamente eso, sino tiene que ser un tema de, vale, miedo, aquí estás. Vale, yo de hecho, que siempre lo he dicho, padezco de miedo escénico y aquí estoy hablando. ¿Pero por qué? Porque ya he aprendido a gestionar ese miedo. Yo vengo con mi miedo de la mano, lo llevo en el coche contigo, Carmelo viene detrás con nosotros y aquí lo dejo. Estamos hablando, luego me voy, vamos, miedo, y me lo llevo. He aprendido a convivir con ello y a gestionarlo para que no me limite. Claro. ¿Vale? Entonces, es un poquito más por ahí, más que realmente perder la emoción del todo, porque las emociones también nos llevan a algo. La emoción no la vas a perder, la emoción sigue estando ahí. Igual lo he expresado mal, sigue estando esa emoción ahí, pero que ya no dejas que te condicione la vida. Claro, que no te limite o te obsesione. Efectivamente. Te obsesione. Evidentemente el miedo a lo desconocido siempre se tiene. Cuando cambias incluso de trabajo, sientes una cierta desazón por la adaptación, es decir, es un mecanismo para ir adaptándote. Claro, el miedo a la muerte todavía es mucho más profundo, porque o continúa o la nada. Claro. Entonces eso es muy fuerte. Y además esas emociones surgen de forma reactiva por acontecimientos de la vida. Sí. O sea, me ha dejado mi pareja, ¡pac! Salta la tristeza, el enfado, o me han despedido simplemente del trabajo. Claro. Y sin quererlo, automáticamente esos mecanismos se ponen ahí en marcha y generan eso. Claro. Es que no podemos evitar sentir. En el momento que sentimos, pero luego es ver qué hacemos con ello. O sea, las emociones van a estar ahí y es más,
Por eso digo que no hay emociones negativas sino incómodas, porque si tú, lo que hablamos antes de la envidia, lo manejas de otra manera y trabajas por conseguir aquello que es lo que te está haciendo sentir mal, tu vida va a cambiar y va a mejorar. Entonces, al final, ¿esa envidia fue buena o mala? Fue buena. Claro, fue buena. Lo que pasa es que es incómoda, a nadie nos gusta sentir así, ¿vale? Que decía, nuestras abuelas decían, eso es envidia sana. Exactamente. Esa envidia puede ser el motor que te empuje a conseguir eso, y entonces en ese sentido no es negativo, todo lo contrario. Es incómoda porque a nadie nos gusta sentir, cuando nos hemos sentido mal ante el éxito de otra persona, nos sentimos muy mal, primero porque nos sentimos mal por el hecho en sí, no sabemos por qué, y también luego nos sentimos malas personas porque qué malo es sentirte mal por el éxito de esa manera. Lo que pasa que yo, a favor de eso, lo que digo siempre es, no se sientan mal por eso, porque realmente no se están sintiendo mal por el éxito de la otra persona. Por el éxito en sí te alegraría. Claro. Es porque tú no lo has conseguido. Entonces, ¿qué tienes que trabajar tú para conseguir? Ya sea eso o es otra cosa. Lo que pasa es que la amplitud de las emociones es tan grande porque, por ejemplo, eso se puede sentir con la envidia, pero, por ejemplo, la ira, que es una emoción mucho más peligrosa, si no está controlada, pues puede desembocar en verdaderas catástrofes. Claro, pero de nuevo estamos en lo mismo. Sentirla no es mala, pero a lo mejor hay que aprender a canalizarla para entonces aprender a decir las cosas de forma asertiva antes de llegar a ese momento. O canalizar esa energía para lograr más. Claro. En alguna exactamente, para ser como más tenaz, ¿no? Claro, cuanto más consumas energía en una emoción incómoda, menos posibilidades tienes de desarrollar esa otra actividad o por lo que se te produce el tema, por lo que te produce el tema en ti, para volcar toda esa energía positiva en lo que tú quieres hacer, en lo que tú quieres conseguir. Claro. Sí, no acumularla porque es malo, sino transformarla en un motor. La energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Exacto, de eso decimos. La emoción no es mala, es el sentimiento, puede ser incómoda porque la ira también es incómoda y la tristeza también es incómoda y la envidia también es incómoda y el miedo a la muerte es lo mismo. Pero al final, ¿qué es malo o bueno? ¿Cómo reaccionamos? Y si reaccionamos para bien, pues va a ser algo bueno. Supongo que habrá además unos umbrales, en decir, hasta cierto punto todas esas emociones no son malas, y si sobrepasas determinado nivel, entonces es cuando empieza a haber problemas. Es decir, una ira, muchas veces te enfadas por cualquier cosa, pero eso no está mal, te obliga a hacer cosas. Pero claro, si el enfado se transforma en violencia y supera determinado punto, en lugar de hacer así sobre la mesa, sino que sobrepasa, entonces es cuando empieza a ser negativo. Pero porque no la hemos gestionado. No la controla. De hecho, hay una cosa de la que me gustaría hablar con el tema de las emociones, que para mí también es un punto para empezar a trabajar. O sea, ya hemos hablado un poquito de lo que es un punto para empezar a trabajar sobre ellas, y es eso de que no somos nuestras emociones. Tendemos a etiquetarnos. Sí. Soy celoso, soy envidioso, soy alegre, no eres. Te sientes en ese momento. Claro. Te lo digo porque el problema de la etiqueta es que te condiciona, porque al final, como tú eres así, pues no puedes cambiar. Y cuando etiquetas una emoción, ya la estás convirtiendo en un sentimiento. Y entonces ahí es donde hay peligro de que la ira llegue a cosas peores, llegue a violencia y llegue a... Entonces, tú no eres tu emoción, te sientes así. Vamos a trabajar para gestionar esa emoción, para ver cómo la canalizamos, pero tú no eres esa emoción. Es más, cuando tú te enfadas y llevas el enfado siempre a tu vida para todo, al final acabas viviendo enfadado. Claro. Y no eres tú, eres que te has metido en esa dinámica. Por algo casi externo a ti. Pero si tú empiezas a gestionar eso y empiezas a trabajarlo para que eso no sea así, eso va a bajar. Va a haber momentos, porque... para eso están, ¿no? Para que tengamos un aprendizaje. Entonces, para mí un punto importante a trabajar es no soy mis emociones. Claro, evidentemente. Y conjuntar, llegar a un equilibrio. Yo creo que hay que llegar a un equilibrio entre la racionalidad y las emociones, porque además están relacionadas. Es decir, aparentemente no, una persona puede ser muy racional. Mira, cuando está contento y alegre, su racionalidad funciona mejor y obtiene mejores resultados que cuando estás preocupado o enfadado, que no piensas, no te deja pensar con claridad, que se dice vulgarmente, no piensa con claridad. La racionalidad ha quedado disminuida porque la emoción te sobrepasa determinado nivel. Es decir, que yo creo que debe haber un equilibrio entre las dos cosas. Porque no hemos aprendido a gestionarlo, y por el tema, una de las cosas de la etiqueta, soy así,
y no puedo cambiar. Es más, hay mucha gente que cuando le diagnostican, pues le etiquetan por algo de su comportamiento y empiezan a diagnosticar hasta enfermedades, ya es que parece, es como lo del, ¿cómo se llamaba esto? Es que no me acuerdo cómo se llamaba el mito de, es que no me acuerdo cómo se llamaba, que su obra, se enamoró de su obra. Ah, sí. Es que Narciso. No, Narciso de sí mismo. Pues no recuerdo. Bueno, ya no saldrá. Pero es bueno, cuando tú creas unas expectativas sobre algo, tanto para bien como para mal, acaba eso algo creciendo, ¿no? Y en ti también, o sea, si tus expectativas son que yo soy así y me lo creo, voy a hacer más de esa forma, claro. Tanto para bien como para mal. Claro, pero es lo que estábamos viendo, ¿no? La diferencia entre la emoción, lo que comentábamos antes, entre emoción y sentimiento. La única diferencia que hay es la intensidad en la emoción y el sentimiento. En el sentimiento esa intensidad es mucho más larga. Claro. ¿Y qué es el sentimiento? Pues simplemente es una emoción unida al pensamiento. Y lo que estamos hablando, la alargas en el tiempo. ¿Por qué? Porque la has etiquetado. Entonces etiquetas esa emoción, la haces tuya y ya te has creado el sentimiento de culpabilidad, el sentimiento de los celos. O sea, los celos realmente no es una emoción, es un sentimiento. ¿Por qué? Porque se alarga en el tiempo. La emoción, yo puedo tener celos en un momento determinado, que es una emoción que me puede generar, pues vamos, porque pasa un amigo y digo, coño, el tío, el collazo que se ha comprado en ese momento, y te puedes sentir celoso, pero es ese momento. Pero cuando estamos hablando de los celos, que continuidad en el tiempo ya se convierte en un sentimiento. O sea, emoción y pensamiento, un sentimiento, genera el sentimiento. Pero fíjate que es lo de siempre, rabia, que si tú etiquetas a una persona como celosa, o ella se etiqueta a mí como celosa, más celosa se vuelve, claro, porque claro. Digamos que cumple su rol. Exacto. Para mí, muy importante, no somos nuestras emociones. Es una profecía autocumplida, es decir, si te convences de que eres así, pues termina siéndolo. Te comportas más porque eres así, está justificado. Y ese es un mecanismo que también puede servir para controlarlo, cuando te convences de que no eres así. No eres así. Y termina cumpliéndose que no lo eres, uno de los mecanismos. Tú no eres tu emoción, con lo cual esa emoción la puedes gestionar. O sea, eso no condiciona lo que tú eres. Pero es como cualquier otra cosa, todo lo podemos entrenar, ¿no? Que, por ejemplo, esto de las emociones, que como no lo hemos trabajado, siempre dicen, pero eso es muy difícil. Es tan difícil como cualquier otra cosa, como aprender a conducir, como cualquier otra cosa que aprendamos. Si no lo practicamos y no lo trabajamos, evidentemente se hace difícil. Porque es verdad que se nos complica un poco, pero ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad que no nos ayuda en ese sentido, ni nos educan para la gestión de emociones, y además está muy en boga el tema de la víctima, por colocarnos siempre en posición de víctima. Y entonces todo eso no nos ayuda, y por eso incluso la gente que nos trabajamos a veces también caemos todos mucho, caemos siempre caemos mucho, pero porque la sociedad nos lleva a la víctima, yo soy así. Pero si tú te lo trabajas día a día, puedes mejorarlo mucho, y puedes obtener una mejor calidad de vida. La gestión de las emociones, una vez que has recibido una determinada herencia, como hemos recibido todo, de cultural y tal, pues cuesta un trabajo corregirlo. O sea, esto no es que lo corrijo, no. Implica un esfuerzo, y ese esfuerzo implica un trabajo, y la gente no le gusta. Creo recordar que el efecto era el efecto Pigmalión. Pigmalión. Creo recordar. Efectivamente. Uno tiene un cierto retardo en la memoria. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928 481 249.
ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Continuamos con el interesante tema de la gestión de las emociones que tanto nos afectan a todos. Ana, ¿la emoción es real o es como nosotros la vemos o la sentimos? A ver, la emoción es real, pero realmente no tiene que ver con lo que nos ocurre, sino con lo que nosotros pensamos acerca de lo que nos ocurre. Claro. Una misma situación para personas diferentes, ya sea por cultura, por situación económica, por todo, puede ser para una persona sinónimo de alegría y para otra puede ser un desastre. Un ejemplo, hablando de situaciones económicas, una persona que está llevándose todos los meses 600 euros al mes, un mes por lo que sea le llegan 1.200 y salta de alegría. Una persona que está cobrando 1.000, 3.000 un mes por lo que fuera, resulta que solo se lleva 1.500, que es más que lo que se lleva otra persona, y es una desgracia. Claro. Ante el mismo hecho no percibimos las cosas de la misma manera. Entonces, es un poquito lo que tú pienses acerca de lo que está ocurriendo. Entonces, eso también te da un poco de poder, si te das cuenta de eso, tomas conciencia de ello, te da poder para empezar a manejar, no para dejar de sentir, porque evidentemente yo entiendo que el caso que estamos hablando, una persona que cobra 3.000 euros, que además tendrá unos gastos adecuados a esos ingresos, y un mes cobra la mitad, pues entiendo que es un drama, ¿no? Pero bueno, si tú ya empiezas a ver qué es lo que te ocurre, que vamos a enfocarnos en solucionar, vamos a ver cómo podemos hacer esto para que otro mes no ocurra o para no sentirnos del todo mal, ¿no? A pesar de eso, pues ya lo vas a empezar a ver de otra manera, ¿no? Y el también ver, digamos, que las emociones, porque una de las cosas que nos ocurre también con las emociones es que, sobre todo las incómodas, vamos a llamarlas incómodas, tendemos a huir de ellas, ¿verdad? No pienses en eso, no, déjalo. Claro. Y el tema es que hay que sentirla. Es verdad que no es bueno regodearse en el pensamiento que te la provoca, ¿no? Pero sí quedarte en silencio y observar la emoción. Claro. ¿Qué está ocurriendo en tu cuerpo? ¿Dónde sientes la emoción? El pararte un poco, hacer ejercicios de respiración y empezar a ver dónde está la emoción y cómo puedes moverla, que eso ya son ejercicios, claro, ¿no? A nivel más profundo, pero empezar a trabajar con ellas y darte cuenta que las emociones vienen y van. Y hoy te sientes triste por una cosa, mañana puede te ser tienes alegre feliz por otra cosa. Entonces, cuando lo ves así, a mí esto me ha ocurrido más recientemente con temas más emocionales, o sea, más emocionales, quiero decir, no de temas más tan de dinero ni tal, sino temas más de sentimiento. Y de darme cuenta ya, sobre todo por la experiencia de los años, decir, bueno, ahora me siento mal, pero esto mañana se me ha pasado, o estoy mejor, o sea, después de haber dormido, y empiezas incluso a conocerte. Es decir, oye, pues esto, después me voy a la cama, duermo y al día siguiente no me acuerdo, o ya se me ha pasado, o sea, me siento un poquito mal, pero no tan mal. Entonces es como que le empiezas a quitar importancia y peso, y eso hace que empiezas a controlarlo. Te sientas menos mal. Claro, efectivamente, es que las emociones tenemos una tendencia a huir de lo que nos molesta, de lo que nos duele, de lo que nos quema, de lo que nos hace daño. Eso es una tendencia natural de supervivencia. Pero claro, la realidad es que no todo es maravilloso y bonito. Hay partes maravillosas y bonitas y otras que son bastante más oscuras. Entonces hay que llegar a ver las dos, sobre todo para las no adecuadas, como dices tú, y fíjate para utilizarlas. Y fíjate que hablas de
algunas más bonitas, algunas más oscuras, pero es que tampoco son bonitas o oscuras, es que tú las ves bonitas y que tú las ves oscuras. Sí, hablando de la percepción. Claro, porque si tú no lo percibes, no te enteras, el dicho de ojos que no ven, corazón que no siente. Claro. Es decir, si no lo ves, pues no te afecta para nada. Lo digo porque aunque sí es verdad que trabajamos también, además en coaching, trabajamos también en enfocarnos en soluciones, pero también hay que trabajar con las emociones sin más, independientemente de lo que pase alrededor. Quiero decir que lo que pase a tu alrededor, aunque sí te pueda evidentemente provocar emociones, eso es inevitable, pero tú empiezas a trabajar con esas emociones para que no te limiten, ni te paralicen, ni te condicionen la vida, sino bueno, ahora me siento mal, pues vale, lo acepto, ahora me siento mal, porque nuestro problema es la no aceptación. Claro. Y ya no solo de lo que no de lo que nos pasa, sino de la emoción misma. Claro. No la aceptamos. Claro. Entonces, mira, a mí me ha pasado, me acuerdo hace un par de años, que me acuerdo un fin de semana que estaba aburrida, pero como una ostra, bueno, que a veces te pasa, ¿no? Estás aburrida y estás, joder, qué aburrimiento, y qué aburrida estoy, y ven, y me di cuenta, digo, espérate, vale, estoy aburrida, pues sí, pues hoy tocó aburrirse. Claro. Mira, fue aceptarlo, pero de verdad. Y no sé qué pasó. Y cambió. Sí, cambió. Se produjo un cambio. Claro, es que tenemos una capacidad de autosugestión o de autoconvencimiento. Es la profecía autocumplida, es decir, creemos una cosa y al final termina ocurriendo porque hemos creído que eso era así. Pero además, independientemente de las emociones, los sentimientos, desde mi punto de vista, por lo que he leído, investigado y demás, la clave de todo esto está en nuestro pensamiento. O sea, creo que pasan por nuestra mente, no se asusten, más de 450.000 pensamientos por segundo. Y si no somos capaces de filtrarlos en un momento determinado, porque después tenemos una parte del subconsciente, esa parte inconsciente que está ahí dentro, que además vulgarmente le llamamos el pepito grillo, como le quieran llamar, ¿no? La conciencia que te dice. Claro, y dice, coge este, y resulta que ese que estás cogiendo, como no lo has sabido filtrar adecuadamente, pues igual es el que te va a dar la vara, ¿no? Entonces, tenemos que estar constantemente con nuestro pensamiento, es lo que tú también decías antes, luego hablaremos en la tercera parte de cuáles son cómo podemos... Como los métodos para estar atentos a esta historia y qué puedo hacer para que esto no ocurra, ¿no? No nosotros, hay auténticos profesionales que además están ahí, o sea, simplemente hasta con el móvil, decir, oye, lógicamente con doctores en esta materia, ¿no? Pero estoy convencido que el pensamiento nos juega muchas malas pasadas. Antes decía que esa emoción, el pensamiento va a generar siempre una emoción. Siempre. Si yo me pongo a pensar, por ejemplo, en 15 días, si no llueve me voy a la playa. Y machaco. Eso va a generar en mí una emoción de tranquilidad, de que me voy a ir a la playa, de felicidad, de alegría y demás. Perdón, ¿qué ocurre? Hombre, que después tendrás que ponerte en marcha. Un poco también siguiendo el ejemplo que tú comentabas. Tiene envidia no por el hecho en sí. Bueno, pues a lo mejor resulta que yo lo que tengo que hacer es ponerme a hacer deporte. Claro. Porque es lo que me gusta. Pero, pues, pensamiento. Hacer deporte. Generar esa emoción de relax, de alegría y demás. Y lógicamente eso no se va a poner, o sea, eso no va a tener consecuencias o bien positivas o bien negativas si no le añadimos esa acción. Una acción concreta, claro. Es igual que el que dice, bueno, voy a plantar, tengo 40 hectáreas de terreno, voy a plantar papas y puedo sacar, y ya está haciendo números, ¿no? Te hace los números, tira allí la semilla y se olvida. No, perdona, eso hay que orearlo, hay que cuidarlo, hay que regarlo para poder tener unos resultados positivos. Sí.
Entonces, pienso que en esto es igual. El pensamiento está por encima de todo. Y el pensamiento es quien te genera esa emoción. Lo que pasa es que yo creo que es un poco 50-50, fíjate. Hay una parte que sí, porque que ya es, digamos, la parte más física y de acción, y que si tú quieres conseguir algo, evidentemente, hay un pensamiento, pero luego tiene que haber una acción, y oye, que no tienes los resultados que querías, pues habrá que ver qué es lo que hay que corregir, qué es lo que se puede mejorar y todo esto. Y esa parte es importante. Pero luego también está esta parte de la emoción por la emoción, porque hay circunstancias de la vida que no dependen de nosotros, hay cosas que ocurren, y ocurren porque es así, y no puedes hacer nada por evitarlo, o bueno, ocurrió por algo que hiciste mal y ya lo arreglarás, pero el problema es cuando no aceptamos, o sea, vuelvo a lo mismo, trabajar con la emoción en sí misma, con la aceptación, para que la emoción, o sea, ya independientemente de lo que hagamos y de lo que consigamos y de que nuestra vida sea un poco un desastre, que nosotros sepamos gestionar esas emociones para que eso no nos condicione ni diga, porque tu vida es un desastre, pues ya soy un desastre, soy un fracasado, porque eso luego te lleva, entonces, no, pues ha salido mal las cosas, hay bien las cosas, lo acepto y ya está, sigo adelante. Y luego, por supuesto, vamos a trabajar para mejorar, pero hay un trabajo de la emoción por la emoción. Efectivamente, Sí, por ejemplo, vas por un sitio y contemplas un atardecer extraordinario y te produce una emoción estética, o escuchas un canto o una poesía, es decir, es un hecho externo. Yo creo que la emoción son señales que te llegan. Unas provienen de fuera y otras provienen de dentro. Y luego, incluso de las que provienen de dentro, tú te separas un poco y las gestionas. Es decir, y entonces las ves de una forma, las ves de otra, las manejas, te dejas dominar o no te dejas dominar. Yo creo que las emociones vienen de dentro ante estímulos externos. Bueno, sí, efectivamente, hombre, todo es un proceso mental. Lo que luego nuestro trabajo es saber gestionarla para que ese estímulo externo no tenga por qué significar forzosamente una emoción. Volvemos a lo mismo, por la percepción. Es decir, a ver, ¿cómo puedo cambiar yo mi percepción? Que ahí está, por ejemplo, la aceptación. Si yo acepto que eso ha pasado así, que eso ha sido así, es algo que no nos gusta, sobre todo porque con lo que nos gusta no hay problema. Con lo que nos gusta no suele haber problema. Ana, imagínate, estás trabajando y mañana te dice el jefe, está usted despedido. A ver cómo gestionas eso. Claro. Hombre, vamos a ver, aquí nadie dijo que fuera fácil, y ojo, y que no te sientas, nadie dijo prohibido sentirse mal, porque ese no es el key de la cuestión. Claro. El tema es, me siento mal, me voy a sentir triste, además va a haber un primer momento de bajón importante. Total. Es así, que además eso también es un recurso de nuestro cuerpo, pero tú puedes hacer dos cosas ahí ante ese momento de bajón. Decir, soy un fracasado, no voy a conseguir trabajo nunca más porque tengo una edad, porque no sé cuántos, y me hundo en el hoyo y a lo mejor caes en cosas peores. O puedes decir, esto ha pasado, me siento mal, me siento fatal, me siento lo peor, esto ha sido así, pues ahora a lo mejor hasta me tomo un tiempo, no sé, cada uno también tiene sus decisiones, no tiene por qué ser tomarse un tiempo, otro puede ser, me voy a poner a buscar trabajo como un loco, lo que sea, pero esto ha pasado y vamos a seguir adelante porque esto ha pasado y eso no lo puedo cambiar. Claro. Entonces, ahí es donde viene la aceptación. Es como el caso de Irene Villa, y te lo digo a ti que la conociste también. Sí. Eso es mucho peor, claro, el caso de Irene Villa. Muchísimo peor. Y ella, ¿tú crees que no se sintió mal? Tuvo que sentir todo, todo lo que nos imaginemos y lo que no nos imaginemos. También. La hija de Irene Villa, la chica del atentado terrorista de ETA, que explotó un coche bomba y se quedó sin pierna y sin un par de dedos de una mano. Y la madre igual. Claro, y la madre creo que le dijo, a mí me encantó la historia porque la madre le dijo, podemos hacer dos cosas, o tirarnos a odiar toda la vida a estos señores, ¿vale? Que nos han hecho esto, o salir adelante, perdonarlos, que, o sea, allá lo que, o sea, ellos sabrán lo que tienen que pagar en el futuro y nosotras seguir adelante. Claro. Y eso fue lo que hicieron. Y eso fue lo que hicieron, que fue un camino más... Ese es un ejemplo así. No, lo que hay que pensar es lo siguiente, te dicen que te han despedido del trabajo, te puedes hundir,
evidentemente siempre es un impacto fuerte porque tú tienes otros compromisos también económicos, no vives claro, solo. No, claro. Si fueras un eremita perdido en el desierto, pues no habría ningún problema, ¿no? Es que sentirse mal no es, o sea, digamos, no está prohibido, es que claro, es más, es necesario. Normal. Pero quizás hay que verlo como una oportunidad para conseguir algo mejor claro. en el trabajo del sitio que estaba. Y que tú no eres un fracaso por eso, tú no eres lo que te pasa. Es un salto más. Bien, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida con ustedes. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Continuamos con el tema de las emociones y vamos a intentar de ver cómo las manejamos, cómo podemos aprender a manejarlas un poquito mejor de lo que lo hacemos, en beneficio propio, evidentemente. Ana, tú que eres experta en este asunto, sí. ¿Qué metodologías se pueden emplear de forma fácil para mejorar nuestro control de las emociones? Bueno, ya hemos hablado de algunas que las repasamos para recordarlo. Una es el tema de no soy mis emociones, no etiquetarnos por las emociones. La otra es aceptar la emoción y sentirla, permitirnos sentirla, y ya luego ver qué hacemos con ella. Y otra es el tema de las meditaciones y de buscar estímulos externos. Igual, claro, como los estímulos externos nos afectan, buscar estímulos externos que nos ayuden a gestionar esa emoción, o a dejar de sentirlo, o a que se suavice, o a no sentirnos tan mal, ¿no? Y ahí entramos en temas de meditaciones, en la musicoterapia, en la cromoterapia también, que incluso colores y formas nos pueden ayudar a sentirnos mejor, ¿no? Entonces vamos a entrar en todo ese mundo que nos va a ayudar y sobre todo una cosa importante es el tema de somos nosotros responsables de eso, no estar diciendo me tiene que venir otro a resolver esto o a solucionar el problema o a hacer que yo me sienta bien, ¿vale? Tú puedes buscar ayuda, ojo, no estoy diciendo que no puedas pedir ayuda, es más, creo que pedir ayuda es incluso obligatorio porque es parte de tu responsabilidad, pero que no depende de la iniciativa de otro, sino de que tú busques la ayuda, y la ayuda puede ser mediante otra persona. Simplemente que te encauce. Te diga, oye, las herramientas que puedo utilizar son estas y estas. Y puede ser un profesional, puede ser un amigo, puede ser varias cosas, profesional, el amigo, las meditaciones, escuchar música. No sé, me imagino que todos alguna vez hemos escuchado música nostálgica, triste, y nos hemos sentido, o estás medio sentimental por algo, pones una música sentimental y es peor, o sea, como que te da el bajón.
O al revés, estás un poquito tal y de repente pones una música. Ese es el objeto del arte, al transmitir una emoción, un sentimiento. Claro. Entonces, si una música triste, un nocturno de Chopin y tal, lo escuchas y te sientes... claro. O incluso hay música que te puede llegar a hacer hasta llorar a las personas. Claro, entonces a mí me encanta, la música me encanta utilizarla, y una cosa que hago yo por las mañanas, yo soy de tensión baja, ¿vale? Entonces yo por las mañanas así, bueno, por las mañanas y a todas horas, pero claro, es un momento donde tienes que empezar a moverte, pero yo estoy que tendría que quedarme en la cama más rato. Una música más estimulante. Y entonces, ¿qué hago? Primero, una parte importante que para mí es un buen desayuno, que eso también, o sea, el tema también de una buena alimentación, de un buen dormir. Claro. Yo me siento mejor después de haber dormido, no digo mis 8 horas, en mi caso sí, cada uno tiene sus tiempos, claro. Por eso es importante saberlo. Hay gente que con 3 horas, que chuta. Hay gente que necesita 10. Yo con 5 voy listo. Si no duermes bien, evidentemente no funciona casi nada. Hay gente que necesita 10 horas. Pues cada uno que busque su forma, su ritmo, ¿no? El dormir bien. Entonces yo, para mí, haber dormido bien, un desayuno tranquilita, y luego pongo música más estimulante. Y la tensión baja se me quita. Claro, nos afecta. Se me quita la tontería, además con unas ganas, porque realmente a mí me gusta, tengo ganas, simplemente que como si de tensión baja es como que me cuesta arrancar, como te dije el otro día después de terminar aquí, que era la hora de comer y estoy media de capa caída. Hay que utilizar pues algún estímulo que podemos encontrar en un montón de cosas, te digo, en el color, en personas que nos hagan sentir bien, relacionarnos con personas que nos ayuden y nos reten, ¿no?, a ser mejores, no esas personas que te tiran abajo constantemente. Hay que rodearse de esa energía positiva, claro. Donde quiera que estemos. Yo intento evitar estar al lado de personas que a mí personalmente me resten. Pero además porque te restan, porque están siempre hablando de enfermedades, porque están hablando de que no hay dinero, porque están hablando siempre todo lo negativo. O sea, evito estar completamente al lado de esas personas. ¿Por qué? Porque es que te absorben tu energía, que debes dedicar a otra cosa. Esas emociones se transmiten de persona a persona. Te puede contagiar. Y también al revés, de una persona que transmite un estímulo positivo, o decir que a ti contagia, te resuelve parte del problema, o incluso que tú a un amigo le comentas tu problema y basta que lo compartas para que disminuya. Claro. Es el mecanismo de la confesión. La empatía. Exactamente, y por eso es tan importante pues utilizar todos esos medios, que pueden ser personas, cosas, música, situaciones. A mí me sienta muy bien, por ejemplo, un paseo por las canteras. Claro. Ya. Me sienta de maravilla. Hay muchos amigos que te preguntan, coño, Carmen, ¿medita? Sí, pero es que me cuesta trabajo meditar. O sea, hay una meditación que es súper sencilla, que es simplemente, y tú lo sabes, Ana, estar pendiente de tu respiración. Sí. Hay personas que te dicen medita y piensa en una imagen bonita, en una música, en un tal. Bueno, pues yo las he utilizado muchas, ¿no? La que mejor me va, independientemente que después siga pues con alguna otra terapia, pero 10 minutos, ojos cerrados, fijándote en la respiración, manos en las rodillas, bien sentado, cuerpo en 90 grados, en esta postura, y simplemente soltando el aire. Controla la respiración. Y otra, controlando esa respiración, que además es tuya, y que llegas a un momento en el que dices... Y además que te tranquiliza el cerebro, claro, y se aquieta todo ese mare magnum de ideas que te vienen todas juntas, las emociones también disminuyen y es como una especie de descanso momentáneo. Y luego ya pues pones una musiquita, la que quieras, hay muchas hoy de relajación, con el móvil la podemos tener, y bueno, pues 10 minutos de respiración, y además no porque lo diga yo lo practiqué, lo llevo practicando hace algún tiempo. Practicaba distinta, hasta que un día oí a un Dalai Lama decir que la mejor manera era la respiración. La respiración. Claro. Y creo que lo vi en una entrevista que hacía el periodista catalán, Punset, me parece que es, y que le hacía una entrevista a este hombre y le preguntaba que cuál era la mejor manera de meditar y de relajarse. Y efectivamente la respiración, ¿no?
De todas maneras hay un truco también que es, porque sabes que tendemos la cabeza a que nos haga ruido y eso es una tendencia humana. Lo digo porque hay gente que te dice, ay, pero es que yo no puedo meditar porque me va la cabeza. No pasa nada. Eso nos pasa a todos. Entonces, si tú eres consciente, se te va la cabeza, en el momento que te des cuenta, aunque te hayas ido un rato, no pasa nada. A mí me pasa también. Vuelves a intentarlo. Vuelves, porque de lo que se trata es del ejercicio de volver a tu centro. Claro. Y eso sirve para la vida. Vuelve a tu centro. O sea, te pasa algo en la vida desagradable o hiciste algo mal, no pasa nada. Vuelve a tu centro. Es un ejercicio que sirve para la vida. Sí. Yo me he ido muchas veces en la meditación y pero ¿cómo vas a estar pensando ahora, Carmelo, que estás aquí en el trabajo que tienes? Vuelve a casa y continúan, ¿no? Eso es como el que está en el trabajo y llega un momento que de agobio y dice, estoy saturado. Y se sale un momento a la puerta. Y mira así, sin mirar nada realmente, porque no está viendo nada. Mira para un lado, mira para el otro, ve las cosas, vuelve hacia adentro y ha pegado un bajón esa tensión interna, esas emociones que estaba recibiendo se han aquietado y vuelve lo normal, es decir, esa acumulación la ha soltado. Y eso quizás tiene muchas metodologías, porque habrá muchas metodologías y que a unas personas le irán mejor que otras. Una determinada, a lo mejor la meditación para una persona le va estupendamente y a otra pues prefiere escuchar una música tranquila en un momento determinado. Es decir, que cada uno tiene que ir buscando lo que poco esos mecanismos. Lo es que nos planteemos como costumbre, igual que desayunamos todos los días, como decía Ana, o igual que vamos al gimnasio todos los días, los que van, pues todos los días 10 minutos de meditación. Vale la pena. Bien sea con respiración, bien sea oyendo música, paseando por las canteras. Aunque pasear por las canteras, igual yo sería incapaz de meditar paseando por las canteras, salvo que sea por la noche y esté tumbado en la arena. Por los ruidos externos que tú decías. De todas maneras, yo estaba hablando, cuando hablo de pasear por las canteras, no como una meditación, sino como algo que me hace sentir bien. Te hace sentir bien. Bueno, es que claro, el paisaje que se ve, el ruido de las olas, todo ese tipo de cosas, aquieta la mente. Por la noche, por eso decía por la noche que lo he hecho, o sea, vete a la playa de las canteras a las 1:30 o a las 2 de la mañana, te sientas a la orilla de la playa y empieza simplemente escuchando el arrullo de las olas en la orilla. Se sabe que el ruido de las olas, que es un ruido que se llama ruido blanco, genera una pérdida de tensión, sino incluso induce al sueño, hasta tal punto que hay aparatitos que se venden, que se han fabricado, que simulan el ruido de las olas para la gente que tiene dificultades a lo mejor para dormir. Yo de hecho he creado alguna meditación en mi canal de YouTube con ruido de olas. Con ruido de olas, efectivamente. Que les invito a que lo visiten. Pues Ana Zabaleta. Ana Zabaleta. Y tengo alguna meditación que es importante para parar un rato. Invitamos a los espectadores a que lo vean porque es muy interesante el ruido de las olas, determinadas músicas, no toda la música sirve para relajarte, otra sirve para estimularte, es decir, que tiene sus usos. Incluso se habló de las músicas de Mozart, que si eran medicinales, se empleaban como terapia ya en la época porque aquella. tiene los 432 hercios. Sí, exactamente. Hay ciertos ritmos que coinciden con determinados ritmos naturales de nuestro cuerpo y de la naturaleza que tienen efectos sobre nosotros. Que es el de las olas del mar, que es el ritmo de la respiración del planeta. Efectivamente. Es decir, estamos inmersos en un mundo físico que nos afecta. Y parece que no, pero oiga, cada vez que la luna tira del agua para arriba y se producen las mareas, pues también tira de nosotros y tira del líquido que tenemos en el oído y nos afecta. De hecho, hay muchos ciclos que son lunares en el funcionamiento del cuerpo. Lo del sol vino después, ¿no? Pero, es decir, los ciclos naturales. También es verdad que antes se trabajaba de sol a sol, es decir, se trabajaba con la luz. Mientras cuando ya se iba al sol, pues entraban unos mecanismos biológicos y tal, que aparecía el sueño, en fin, unas cuestiones hormonales. Qué importante es el sueño, y en todo esto, mucho. Y nosotros lo tenemos todo eso muy trastocado, porque se va al sol y con la luz artificial, pues lo tenemos encendido y lo trastocamos mucho. Eso nos lleva a lo mejor a sentirnos un poco estresados, y que todos estos mecanismos que estamos hablando, pues pueden llegar a ser un remedio, si no total, por lo menos parcial, para compensar esas discrepancias que la vida moderna nos ha metido en nuestra forma de ser, ¿no? Ahí está. Pero bueno, que todos podemos, tenemos además hoy en día con internet y todo, tenemos todos los instrumentos a nuestro alcance. También hay personas, amigos, profesionales a los que podemos recurrir.
la responsabilidad es de cada una, porque además yo a donde quiero llegar también con todo esto es también a salir un poco de la víctima y empezar a manejarnos nosotros dentro de lo posible. Evidentemente hay situaciones en la vida que nos van a superar y ahí aprendemos también, y eso a todos, pero que empezamos a trabajar con nuestras emociones y a no condicionarnos por ellas y a vivirlas y disfrutarlas, las buenas, y las malas pues también aprender a disfrutarlas de alguna manera o aprender a trabajar atenuarlas con ellas. Y utilizarlas para conseguir mejor las otras, las que te hacen sentir bien. Efectivamente, necesitamos una ayuda adicional porque nuestra forma de vivir actual no es la natural, no es la más normal. Pero que no solo sea la nuestra. Yo al principio decía, si lo recuerdan, que creo que ya se está haciendo en algunos colegios, trabajándose el tema de la inteligencia emocional. Sí. Porque se han dado cuenta que desde pequeño es cuando mejor, que bueno, que con nosotros trabajaron. Con nosotros trabajaron en nuestra época, yo por lo menos así me siento, hablando también de los condicionantes. ¿Cuántos condicionantes no nos metieron a nosotros a calzador siendo niños? Sí, muchísimo. Uno de ellos, la religión. La religión es un aspecto muy importante. En el mundo, afortunadamente eso ya no ocurre, en el mundo de la mujer tenías que estar preparada y decía para casarte, tener hijos, había una cultura social determinada. Efectivamente. Una cultura. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, eso ya no tiene que pasar hoy. Los niños de hoy, desde pequeños, desde los primeros cursos, ya se tiene que estar trabajando. Se ha empezado a enseñar en las escuelas aquí en Canarias, en los primeros cursos, y se ha restado algunas horas de lengua y matemáticas, que son muy importantes, pero las emociones y su control tienen una importancia enorme. Pero no son todo, debería estar como asignatura ya. Debería estar como asignatura a todos los niveles. Y el hecho mismo de los niños, no llores, que entonces no eres un niño grande o no eres un no sé cuántos. No solo enseñarlo, sino formar al profesorado para que eso se transmita también a los padres, para que en la casa se maneje y se puedan manejar las emociones de una forma más adecuada. Bien, se nos ha acabado el tiempo, el tema es extraordinariamente interesante. Nosotros les indicamos que investiguen también, que intenten aplicarlo, porque los beneficios son muy grandes. Bien, esperamos tenerles con nosotros en el próximo programa. Buenas noches.